365 conferencias de nuestra academia, con lo que va a hablar la doctora María Jesús Cabero Pérez, que se titula Proyecto de estudio de COVID en embarazadas, en mujeres embarazadas, en parto y la lactancia. Esta sesión se celebra en memoria del doctor Miguel García Fuentes. La presentación de la conferenciante corre a cargo del doctor académico numerario Domingo González Lamuño Leguina. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Ilustrísimos miembros de la Academia, esta sesión, como ha comentado la presidenta, es en memoria del ilustrísimo señor don Miguel García Fuentes, académico de número que fue de esta Real Academia de Medicina de Cantabria, catedrático de Pediatría de la Universidad de Cantabria y ex jefe de servicio de Pediatría en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Aunque enfermo desde hacía unos años por un accidente vascular, su fallecimiento a los 78 años de edad, el pasado 16 de noviembre de 2022, fue para todos inesperado y gran parte de la comunidad pediátrica y académica, tanto a nivel regional como nacional, sintió profundamente su pérdida. Y creo poder afirmar, sin equivocarme, que el profesor García Fuentes nos deja un gran legado, siendo capaz de destacar en todas las facetas de la pediatría a las que se dedicó. A nivel asistencial, en el área de la nefrología infantil, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, a nivel de la docencia de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, pero también en la formación continuada en el seno de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León y de la Asociación Española de Pediatría. En investigación, fundamentalmente en pediatría social, en enfermedades raras y en obesidad, y en gestión en el Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, en el Servicio de Pediatría y en diferentes sociedades científicas. Por todos sus méritos profesionales y cualidades personales, ingresó como socio de número de esta Real Academia de Medicina de Cantabria el 25 de octubre del año 2001, dictando la conferencia titulada Prevención de deficiencias y discapacidades en la nueva puericultura. Desde el 28 de noviembre de 2019, a raíz de su enfermedad, fue nombrado académico de número emérito de esta Real Academia de Medicina. Desde esta Real Academia de Medicina de Cantabria le dedicamos esta sesión dictada por la actual jefe de servicio de pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, la doctora María Jesús Cabero. La doctora María Jesús Cabero Pérez es una destacada especialista de pediatría en Cantabria, cuenta con, no voy a decir los años, una larga trayectoria profesional y una extensa formación en diferentes ámbitos de nuestra especialidad pediátrica. Es experta en enfermedades del sistema respiratorio, alergia, nutrición, lactancia materna, además de graduada en sociología, creo, ¿no? Y a lo largo de su trayectoria ha combinado su labor médica con la docencia como profesora de pediatría en la Universidad de Cantabria y de gestión en el Servicio Cántabro de Salud, de la que fue directora médico en el periodo 1998-2000, gerente de atención primaria en la gerencia del Servicio Cántabro de Salud entre los años 2000 y 2003, subdirectora de Desarrollo y Calidad en el Servicio Cántabro de Salud del año 2003 a 2005 y también ha sido vicepresidente de la Sociedad de Pediatría de Cantabria, Asturias, Castilla y León, probablemente la próxima presidente, y vicepresidente primero del Colegio de Médicos de Cantabria, cargo que ocupa en la actualidad. Actualmente su actividad profesional principal es la de jefe de servicio de pediatría en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, pero sin olvidar la asistencia en la unidad de neumología infantil de este mismo hospital. Previamente había sido coordinadora de urgencias y consultas externas en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, consiguiendo una acreditación que realmente es dificultosa desde el punto de vista de calidad, como es el trabajar en urgencias de acuerdo a la norma ISO. Y como investigadora es la investigadora principal del Nodo de Cantabria de la Red Salud Materno-Infantil del Instituto de Salud Carlos III y es la investigadora principal de varios proyectos competitivos, entre los que se encuentra el estudio de seroprevalencia frente al SARS-CoV-2 en embarazadas y recién nacidos, sobre lo que versa la ponencia que nos va a dictar en esta sesión en memoria del profesor García Fuentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a levantar un poco porque si no aquí para contarles. En primer lugar, agradecer a la presidenta de la Academia el haber contado con nosotros para esta sesión. Para mí también es pues, de agradecer porque es en memoria de Miguel García Fuentes, que fue nuestro profesor, nuestro catedrático
y era esa otra forma de hacer medicina que también el jefe era casi un poco como nuestro padre, ¿no? En un momento en el que casi no había mujeres en el hospital, él siempre te aconsejaba y te guiaba un poco, ¿no? Dentro de la hiperactividad que le caracterizaba, que yo creo que la sufrió más el profesor Domingo González Lamuño, pues hoy estabas haciendo una cosa, mañana otra, y tenía ese vértigo y esa, no sé, pues ese gustarle la profesión, que yo creo que sí nos lo inculcó a todos, aunque en algún momento, pues Domingo y yo, que somos parecidos de edad, decíamos, nos vamos a volver locos, ¿no? Pues para mí es muy grato por eso, por el hecho de pues poder estar aquí con todos ustedes, por el hecho de que veo muchas caras conocidas, amigos, profesores que han sido todos de mi época en la universidad. La profesora Francisca Garijo comentábamos que fue mi madrina de promoción y nos dio un discurso bonito que todavía los de la 11 promoción, para que vayáis calculando la edad, que ya son muchos años, todavía cuando hemos tenido los aniversarios recordamos las palabras que nos dijo y lo que nos hizo reír y lo que nos hizo reflexionar. Entonces para mí realmente pues es un honor, ¿no?, estar hoy aquí con todos ustedes. Muchas veces desde la pediatría y desde algo tan que es una parte de la medicina que está a veces un poco alejado del resto, cuesta saber si va a ser interesante para el conjunto de los compañeros y de los profesionales. Nosotros hemos vivido la transición, pues gracias a muchos compañeros que están aquí presentes y al profesor Domingo, de una pediatría un poquito más tradicional, donde pues predominaban las enfermedades infectocontagiosas, donde había una natalidad muy grande, teníamos unas plantas que no se parecen nada a las de ahora. Cuando yo era residente, pues teníamos meningitis, no había casi vacunaciones, teníamos muchos niños desnutridos, y hoy la patología que atendemos es totalmente diferente. Son un número muy importante de niños con trastornos de salud mental, pues hoy teníamos 9 niñas, digo niñas porque eran todas niñas, ingresadas con problemas de salud mental. Los problemas infecciosos bacterianos tradicionales han cambiado un poco a problemas más víricos, y el tipo de asistencia que hacemos pues es distinto. Son estancias medias muy recortadas, con unos padres más demandantes, con muy poca experiencia como padres porque son hijos únicos. Quiere decir que ha cambiado un poco nuestra forma de actuar y también ha cambiado un poco la forma de investigar. Somos un servicio que somos fundamentalmente asistencial, pues no somos como esos servicios tradicionales con una investigación muy básica, muy importante. Estamos un poco al pie del cañón, tenemos una demanda asistencial muy grande, tanto de atención continuada como de consultas, entonces hacemos una investigación eminentemente práctica. Y cuando el doctor González Lamuño me propuso este tema, dije, bueno, no sé si va a ser interesante para todos ustedes, pero también quiero un poco encuadrarlo en qué momento se produjo. Estábamos a finales de febrero, que empezábamos a oír hablar del COVID, llega marzo, empieza la pandemia y realmente, si nos podemos retrotraer en la memoria, no sabíamos nada de lo que iba a pasar, ni nada de nada. Y con respecto a la infancia había mucho más miedo y teníamos mucho más que luego lo que se produjo. Realmente se pensaba que iba a incidir de una forma muy importante en los niños y luego, salvo los casos de síndrome inflamatorio que tuvimos, pues ha sido más leve que lo que pensábamos. Pero realmente en marzo y en abril no sabíamos nada del virus, ¿no? Entonces nos planteamos hacer este estudio pues un poco pues para ver en el contexto que estábamos. Voy a hablarles de por qué nos planteamos este estudio, cómo y con quién nos lo planteamos, qué objetivos concretos teníamos y les voy a presentar los resultados, las publicaciones secundarias al estudio y, como siempre, pues un estudio te abre a veces más interrogantes que respuestas y lo que tenemos es unas nuevas líneas de trabajo y otras lecciones aprendidas que a veces son esas cosas que no están en los libros, pero que sí que el día a día pues hace que hayamos tenido que reflexionar también de cómo nos comportamos y de cómo actuamos. Pues nos planteamos en este estudio, pues como hemos comentado, muy al inicio de la pandemia, porque no sabíamos nada. Teníamos una gran incertidumbre, muy pocos conocimientos sobre el nuevo virus y desde luego ninguna evidencia sobre la repercusión que podía tener para lo que nosotros, de lo que atendemos, es lo más frágil, ¿no? La gestante, con el feto y con el niño. Tenemos la experiencia, los pediatras y los ginecólogos, de tantas enfermedades víricas que producían malformaciones y patología en la parte más frágil del niño, que es pues, el niño durante la gestación.
No sabíamos el riesgo que iba a tener la gestante si se infectaba, y sí que desde el principio se reportaron casos en China de gestantes que habían fallecido al tener ellos no estar infectados, sino tener la enfermedad por COVID. No sabíamos si iba a haber una transmisión vertical, como ocurre en tantos otros virus, con lo cual eso nos preocupaba. Las complicaciones que podría tener esta enfermedad, cómo tratarlas. Se habló mucho de si iba a tener que ser cesárea o parto vaginal. Al principio se pensó que iba a ser cesárea porque la madre iba a tener menos trabajo y menos problemas, sobre todo cuando estaba infectada, y por la experiencia pues, que había con otros virus. No se sabía tampoco qué complicaciones perinatales podía tener, y ya cuando empezamos a tener madres infectadas o madres con serología positiva, empezó un poco el lío de cuánto había que separarlo. Tenemos que pensar que al principio de la pandemia no teníamos equipos de protección, no se dejaba pasar al padre al hospital, no disponíamos de poder hacer pruebas PCR en condiciones, quiere decir que había que ser muy selectivos. Al principio teníamos que llamar a la Dirección General de Salud Pública para ver si nos daban permiso para hacer la PCR, porque casi no había reactivos, y solo nos daban si el paciente venía de China o de una determinada zona de Italia, luego ya se extendió a toda Italia. Entonces no sabíamos muy bien. Entonces, al principio se optó por la separación de la madre del niño. Se optó por tuvimos que hacer muchos cambios asistenciales, hubo que ingresar tanto a las madres positivas o con contacto o con sospecha, con síntomas menores, en otra parte del hospital. No se podían ingresar las madres en la planta normal de la maternidad, y luego también había la duda de si había que separar al niño o no, con lo cual, pues para que se hagan una idea, de los primeros casos hemos tenido demandas judiciales, porque luego cuando ya se ha visto que la cosa no era tan grave, pues ha habido madre, alguna sanitaria, que nos ha demandado porque le privamos del contacto piel con piel y le privamos de la lactancia materna, etcétera, etcétera. Pero hay que ponerse un poco en la situación que estábamos al principio, ¿no? Y luego también no había ningún fármaco aprobado. Todos sabemos que los fármacos que están aprobados por la Agencia Española y por la Agencia Europea y Americana del Medicamento para la gestante y para el niño son muy pocos, porque pues muchas veces la industria farmacéutica no le interesa económicamente investigar en estos grupos etarios, que tienes mucho más riesgos, es mucho más complicado. Entonces, todos los tratamientos que había, ninguno tenía aprobación para la infancia, con lo cual tuvimos que hacer ahí una labor de estudio. Y como se sabía que el embarazo perjudicaba a la madre infectada, pues cuando la madre tenía un COVID grave se provocaba el parto antes de tiempo, con lo cual íbamos a tener niños prematuros. Entonces, en todo duda, que hablábamos con los de infecciosas, con los de inmuno, con todo, pues nos planteamos un poco hacer este estudio. Entonces, el estudio fue realizado entre el Servicio de Pediatría y la Cátedra de Epidemiología de la Facultad de Medicina, y se realizó para conocer, como ha dicho el profesor Domingo, la seroprevalencia tanto en embarazadas como en recién nacido. Asistimos a un concurso en el Carlos III, y de los pocos proyectos que se financiaron, pues fue el nuestro, con 105.000 euros, y hubo que hacerlo de una forma un poco precipitada. Participó también la Cátedra de Preventiva y de Epidemiología con el profesor Llorca y su equipo. De Pediatría, pues la doctora Gortázar, que está aquí. Contamos también con los microbiólogos, con el profesor Marcos también de Inmunología, por supuesto también con Ginecología, y con la dirección para que nos diera los permisos oportunos. Y este proyecto se ha seguido a 1.167 mujeres que iban a tener el niño durante la pandemia. Es decir, algunas al principio de la pandemia tenían ya el tercer trimestre, o sea, vimos cómo impactaba el virus al final del embarazo, otras en el segundo trimestre y otras en la gestación, en el primer trimestre. Entonces, estos fueron los objetivos que nos planteamos. Por una parte, analizar la incidencia y el impacto en las gestantes de Cantabria. Hay que recordar que durante este periodo todos los partos se atendieron en Valdecilla, no hubo partos en el Hospital de Laredo, con lo cual atendimos el 100%. Estudiar la posible transmisión de la madre al hijo en las distintas olas, porque el primer SARS-CoV-2 no se parece nada a lo que ahora anda circulando.
en las distintas olas y en los distintos trimestres, describir los cambios asistenciales y las repercusiones que había en la salud del recién nacido, estudiar luego, una vez prospectivamente, porque el recién nacido pues tiene una patología, pero luego hay que ver lo que se va desarrollando, y correlacionar también cómo las características socioeconómicas y del tipo de trabajo y el tipo de estudios influía a la hora de enfermar, ¿no? Porque pues todos sabemos que había muchas cosas, que las cosas socioeconómicas también influyen mucho en todas las enfermedades infecciosas, ¿no? Usamos muchas variables, que son pues variables sociodemográficas, pues siempre la edad, el sexo, las características de la gestación, si era una gestación con una fertilización normal o eran con tratamientos de fertilización, el tipo de parto, las características del neonato, todas las características, pues con la cátedra de epidemiología, todas las características que se pueden imaginar. Eran 3 cortes, como hemos dicho, las madres que gestaban y tenían COVID o estaban bajo la influencia del COVID en el tercer trimestre, en el segundo y en el primero. Y bueno, he puesto unas características de la población, pues porque yo creo que es interesante. La edad media de las madres que seguimos fue de 34 años, lo cual quiere decir que cada día se tienen los hijos más tarde, con la repercusión que se tiene. Un 74% eran activas, el otro no tenía trabajo. Un 10% habían tenido alguna técnica de fertilización. El tabaco y el alcohol sigue presente en la sociedad y sigue presente también en las madres gestantes, con un 7% de tabaco y un 2,45% de algún consumo de alcohol, aunque pensamos que todo el mundo tiene claro que no hay que fumar y no hay que beber durante la gestación, pero nos encontramos con esto. Un 55% eran primíporas y la primera sorpresa es que solo hubo un 18,4% de cesáreas, ¿no? Cuando luego veremos en la literatura que el porcentaje de cesáreas medio pues estaba en torno a 30, 25, aquí con las medidas que se implementaron, una vez que vimos que no era imprescindible la cesárea para el tratamiento, se consiguió bajar el porcentaje de cesárea, que esto nos sorprendió. Bueno, pues vimos que solo un 2,3% de las madres pudimos objetivar que tenían anticuerpos positivos. En muchas sí había sospecha de que habían tenido el virus, pero recordar que al principio pues tampoco ni los test estaban disponibles ni tampoco, por supuesto, la PCR. Un 10% presentaba diabetes gestacional, en torno a un 4% preeclampsia, en un 1% desprendimiento de placenta y en un 0,5% cromosopatías. ¿Y cómo fueron los neonatos de estas mujeres gestantes durante este periodo? Pues solo menos de un 1% fueron prematuros, con menos de 34 semanas. Entre 34 y 36 semanas, un 3,5%. Tuvimos niños de bajo peso, pero en un porcentaje de un 5,7%. Gemelar prácticamente también, como siempre. Y lo que también observamos es que durante este periodo aumentó el número de madres que querían dar lactancia materna. Un 60% de las madres optaron por la lactancia materna, un 21% mixta y solo un 18% de lactancia artificial, ¿no? Yo creo que en este momento sí estaban concienciadas de las ventajas de la lactancia materna y como había mucho miedo, pues sí se optó por este tipo de alimentación. Y de todos los neonatos, en torno a un 2% tenían anticuerpos IgG positivos frente al COVID. Esta era un poco la población que hemos estudiado. Y estos son los resultados. No se detectó ningún caso de transmisión vertical. Si tuvimos un caso con una PCR dudosa, que bueno, es difícil porque son pruebas que tampoco es un 100% la seguridad que teníamos, pero sí se puede concluir que en nuestro caso no hemos tenido transmisión vertical, cuando luego desde las consultas de neonatología se siguió a estos casos que eran dudosos. La prevalencia de anticuerpos en las gestantes ha sido en torno a un 3%, es decir, comparado con las mujeres de esta edad de la población general que no tenían gestación, ha sido un porcentaje más pequeño, es decir, la población, como es normal, las gestantes al saber que estaban embarazadas tuvieron más medidas de autocontrol que la población general y sobre todo en las primeras olas tuvieron una prevalencia menor, que esto luego no se mantuvo en el resto de las olas, que ya se perdió el miedo, pero cuando estábamos confinados sí que hubo un confinamiento mucho más estrecho de las madres que estaban embarazadas. 18 gestantes tuvieron un resultado positivo de la PCR y sí que
aunque fue más dificultoso el seguimiento del embarazo en los centros de salud y en la maternidad, sí que los seguimientos de las ecografías y el seguimiento sobre todo próximo al parto se incrementó por parte de los obstetras y tuvimos pues menos casos de partos prematuros, ¿no? Se redució la tasa de cesáreas, como hemos comentado, ha habido menos recién nacidos de bajo peso y esto lo achacamos y lo atribuimos a que las madres, desde luego las sanitarias, desde el minuto 1 de embarazo han estado en casa porque había mucho miedo, o sea, hubo un gran incremento del descanso maternal y de las bajas de riesgo en el hospital, en los colegios, quiero decir, las gestantes, pues igual que en condiciones normales, la baja maternal está en torno a las 20 semanas, aquí desde la semana 1 estuvieron en casa, con lo cual pensamos que esa mejoría en el cuidado, ese alejamiento del trabajo ha hecho que hubiera menos recién nacidos de bajo peso. Se ha producido, como hemos dicho, un aumento de la lactancia materna y eso que al principio se desaconsejó la lactancia materna en las madres que tenían anticuerpos, etcétera, etcétera, pero bueno, la población a veces es más lista que las recomendaciones de las academias oficiales. Sí que se ha detectado algunas complicaciones en el embarazo, pero no han sido significativamente más elevadas, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países. No se ha detectado alteración en la salud del recién nacido en el momento del nacimiento y sí que el riesgo de infección se ha relacionado con las características de la vivienda. Sobre todo en la primera ola, pues en las casas en las que había más hacinamiento, menos habitaciones, menor número de baño, sobre todo hay una correlación muy estrecha con el número de metros cuadrados por persona. Por debajo de los 30 metros cuadrados había un incremento del riesgo de infectarse, sobre todo cuando estábamos confinados, ¿no? También probablemente la repercusión en salud mental pues ha sido distinta. La gente, damos cuenta que en los primeros casos teníamos familias que casi nosotros no sabíamos que existían esas familias, pero que cuando empezabas a hacer el estudio, en una casa vivían 15, la doctora Gortázar es testiga, ¿no?, de que vivían 15, 20 en una casa, o sea, quiero decir, situaciones que no sabíamos. Claro, en esa casa, si entraba el COVID, realmente 15 personas conviviendo en el mismo baño, en la misma cocina, en una casa pequeña, ahí tuvimos casos importantes, ¿no? Entonces, eso fue uno de nuestros resultados. Y luego, lo que hemos dicho, las gestantes durante la época COVID abandonaron antes el trabajo. ¿Quién no abandonó antes el trabajo? Pues no abandonaron antes las universitarias, que podían teletrabajar, bueno, pues siempre dependiendo del trabajo, pero desde luego las gestantes con un trabajo fijo en el medio donde había algún riesgo, supermercados donde no estábamos recluidos, los que seguíamos trabajando, esas señoras todas cogieron la baja maternal mucho antes, ¿no? Y luego también quería presentarles que a raíz de este estudio también hicimos un estudio para ver qué pasaba con la vacuna. Si recuerdan ustedes, cuando empezó la vacunación, por una parte la población tenía mucho miedo, pero por otra parte, cuando se empezó la vacunación, todo el mundo fue como loco. Pero, como otras veces, se dijo, ojo, no se pueden vacunar las gestantes, no se pueden vacunar tampoco las madres que estén dando lactancia materna. Pero las profesionales sanitarias y las maestras, que las sanitarias fue el primer grupo que sí podían vacunarse, se saltaron la prohibición y de una forma voluntaria optaron por vacunarse. Entonces, pues pedimos todos los consentimientos y todas las cosas, hicimos un estudio de esas madres sanitarias y profesoras que recibieron la vacuna. Hicimos el estudio pues con las vacunas disponibles, la de Pfizer, la de Janssen y la de Astra. Se confirmó la seguridad de la vacuna para las madres gestantes, para las madres que estaban lactando lactancia materna y también para los descendientes. Se hizo un estudio muy certero de todos los posibles efectos adversos y se vieron que fueron iguales que en la población general. Pues las reacciones locales, las linfadenopatías, etcétera, etcétera. Y conjuntamente con el servicio de micro y con el servicio de inmunología, se evaluó la protección que confería la vacuna a las gestantes y si había paso de anticuerpos protectores a través de la leche materna al recién nacido.
y como ocurren otras cosas, que por eso vacunamos a las gestantes de la gripe o les vacunamos de la tosferina, pues sí que se observó que había una correlación entre los títulos alcanzados en suero materno frente al COVID y los alcanzados en leche materna. La leche materna presentaba IgA e IgG frente a la proteína S del SARS-CoV-2. Posteriormente realizamos un seguimiento de estos niños durante 6 meses para evaluar cómo disminuía la protección, para ver un poco el efecto de la segunda vacuna. Bueno, pues el estudio realmente fue pionero. Yo creo que hicimos aquí y otro en el 12 de octubre, pero fue pionero en un momento que había pues mucha incertidumbre y pocas evidencias científicas. Al final, mayoritariamente se vacunó con la vacuna de Pfizer, porque como saben, alguna se tuvo que retirar, y también evaluamos los títulos alcanzados de unas frente a otras con diferencias, pero bueno, era un grupo pequeño y aunque sí que parece que las de RNA eran las que tenían más protección, tampoco nos atrevemos a concluir que eso es así. Y también se probó, una vez que se retiró una vacuna del mercado, la intercambiabilidad entre vacunas y no vimos ningún efecto. Las familias han participado desinteresadamente, han estado contentas de participar y bueno, pues los resultados se han ido publicando en revistas científicas. Participamos también desde el Servicio de Pediatría en un ensayo de la vacuna de Janssen en niños mayores de 12 años, pero cuando se divulgaron estudios en el que había casos de trombos y eso, la empresa suspendió automáticamente el ensayo por su parte. Hicimos otras muchas cosas. Está aquí el jefe de servicio de dermatología. Hicimos también un estudio de unas lesiones, de una acrodermatitis, se hizo ya en biopsias. Quiero decir que fue un momento un poco de ebullición, ¿no? Porque no sabíamos todo lo que se veía, teníamos ese síndrome de inflamatorio, sistémico, que los niños estaban en intensivos, que tampoco se pudo manifestar bien la correlación. Entonces, lo vivimos con angustia y a la vez pues un poco pues como algo pionero, ¿no? Estas fueron un poco las cosas. Como hemos dicho, los estudios los fuimos publicando. Esto se publicó muy prontito, en octubre del 2020, unos estudios muy preliminares en los que pues, se comunicaba, y de hecho fue muy citado, pues todos los datos que teníamos con respecto a estas madres en justo la primera cohorte de gestantes en el tercer trimestre. Luego también publicamos todos los efectos, como hemos dicho, la influencia de los factores socioeconómicos a la hora de enfermar. Todos sabemos cómo las características socioeconómicas pues hace que enfermemos de una manera o de otra, ¿no? Según la renta per cápita, como dicen los americanos, ¿no? Según el código postal. Aquí el código postal, que también lo hicimos, no nos salió significativo, porque el código postal, pues en Cantabria y en Santander lo vemos, ¿no? Que tienes el mismo código postal en el Sardinero que unas calles más atrás, que el nivel socioeconómico no es el mismo. La renta que la gente decía tener tampoco fue significativo. Lo que fue más significativo fueron los datos del catastro de los metros cuadrados, ¿no? Que eso pues nos llamó la atención. Y como dije antes, pues también hicimos este estudio en el que se vio un poco pues estas mujeres que estaban dando lactancia materna, la diferencia entre los títulos y todo. Fue un estudio que fue bonito, fue difícil de hacer porque teníamos que hacer a las madres venir al hospital en plena pandemia, sacar la leche, bajarla de prisa. Quiero decir que fue todo un poco artesanal. Los compañeros de micro y de inmuno tuvieron que hacer los tests, validar las técnicas en leche materna, quiero decir que son técnicas que no estaban estandarizadas y hubo mucho trabajo de base. Pero sí que dio mucha tranquilidad cuando luego la población general, pues la gente decía, mira, las pediatras, las enfermeras se han vacunado del COVID, y eso pues también dio seguridad. Yo creo que pues ha sido una cosa positiva, ¿no? Y aquí, como dijimos, también estudiamos un poco cómo influía el hecho de el abandono del trabajo. Como saben ustedes, la baja maternal se ha alargado bastante, pero claro, las 16 semanas de baja maternal no es significativo de lo que ocurre, porque dependiendo del trabajo hay gente que solo puede cogerse esa baja maternal legal, pero en otros ámbitos, cuando tienes un trabajo más estable, pues la gente coge la baja desde mucho antes. Antes cogíamos la baja a la víspera de dar a luz y ahora, pues como hemos visto, desde el minuto 1, pues por el miedo, porque está tal. Y también
hemos asistido, ahora en el seguimiento que estamos haciendo, el efecto del descanso paternal, ¿no? Nosotros éramos un poco críticos al descanso paternal y lo veíamos así con una cierta tal, pero realmente hemos visto que ha cambiado la forma de cuidar al niño. El descanso paternal ha alejado a los abuelos de las familias porque son más autosuficientes y hemos visto cómo ha habido una implicación diferente. Esto nos ha sorprendido, pero durante la época del COVID también los padres, o sea, las madres y los padres, se han cogido mucho descanso para cuidar al niño, para no llevarle a la guardería, y eso creemos que tiene que ver con los resultados que estamos obteniendo ahora, que todavía pues, no están publicados, en el seguimiento que estamos haciendo de los niños, ¿no? ¿Qué dice la bibliografía? Estos son los datos que nosotros hemos presentado, pero ahora ya a posteriori tenemos pues series mucho más grandes. Estamos hablando que esto ha sido, lo hicimos en abril, en mayo, o sea que en plena pandemia, han pasado unos años y ahora pues ya hay publicados, son artículos que se han publicado recientemente. Sí se ha visto que el COVID produce un mayor riesgo de complicaciones que pueden afectar al embarazo y al niño, aumenta el riesgo de un parto prematuro y del que el bebé nazca muerto, pero claro, dense cuenta que esto es cuando se analizan series muy grandes en países que muchas veces no tienen una accesibilidad grande al sistema sanitario. Entonces, los datos de China, los datos de otros países tienen mucha más mortalidad y mucho más parto prematuro que el que nosotros hemos observado y seguimos observando. También hay dos estudios que se han publicado recientemente, uno en el JAMA, y sobre todo lo que han visto es muchos trastornos del neurodesarrollo y han observado grandes diferencias a cuando ha sido un COVID activo, o sea, no que hayas tenido anticuerpos positivos frente al COVID, sino las madres que han estado en intensivos, que han tenido una neumonía bilateral, que han tenido una preeclampsia. Ahí sí que se ha visto también trastornos sobre todo motores y del lenguaje en el primer año de vida. Y a diferencia de lo que se pensaba inicialmente, se han visto más trastornos cuando se ha pasado el COVID en el tercer trimestre, que esto también nos ha sorprendido. Y también se ha visto que otros estudios que no había diferencias en cuanto a el tipo de exposición, solo por el hecho de haber sido durante la pandemia y porque al final pues prácticamente toda la población ha tenido contacto con el COVID, ¿no? Entonces, pero sí que claramente los estudios que han dicho que afectan al neurodesarrollo con trastornos, o sea, retraso en la adquisición de habilidades motoras y sobre todo de lenguaje, estos se siguen publicando. Lo que sí que podemos concluir, y yo creo que esto es una reflexión un poco para llevarse para casa, es que la mujer, la gestante, tanto antes, durante o después del embarazo, tiene que recibir la vacuna del COVID al igual que la población general. La dosis que le toque, la vacuna que le toque y en los plazos que le toque. Como hemos dicho, pues conjuntamente con la gripe y la tosferina. Y también que después del embarazo la madre, aunque esté dando lactancia materna, puede recibir que la vacuna de RNA es una vacuna segura. Lo decimos porque sigue habiendo a veces compañeros nuestros que esta recomendación no la hacen de una forma taxativa y algunos de los casos que hemos tenido, hoy hablaba yo con la profesora Fariñas, de madres que han tenido el COVID, han sido madres que por estar embarazadas o tener previsto una gestación no recibieron la vacuna, ¿no? Esto con respecto a la vacuna. ¿Y qué otras cosas hemos aprendido? Pues es difícil porque a veces nos olvidamos muy rápido, ¿no? Pero realmente las madres y las gestantes venían con mucho miedo de ser la gestación una cosa bonita, pues sobre todo en la primera parte, algunas no salieron de casa, o sea, algunas vivieron ahí recluidas totalmente. Estuvieron muchas horas en dilatación y en partos solas, sobre todo al principio, y luego no todos estudiamos el mismo libro, entonces hubo una serie de foros y de medios que decían unas cosas catastróficas y esas son un poco las que venían con esos miedos, ¿no? La vacuna iba a producir casi, pues no sé, unas cosas maléficas a los niños, les iban a meter, como nos decían, material genético. Hemos oído unas cosas terribles porque realmente la gente se ha informado. No somos conscientes a veces los médicos en los foros en los que entran. Nosotros tenemos, claro, población joven, que no es que lea no es que lea Google, es que se informa a través del TikTok. Entonces, yo les invito a que pongan en el TikTok cualquier cosa de medicina, ¿no? Y las recomendaciones son, pues, de lo más
peregrinas, ¿no? Ha habido, como hemos dicho, un gran aislamiento de los nuevos padres del resto de la familia. En el hospital no se permitían las visitas, primero ni del padre, luego ya del padre, que ahí sí que yo creo que fuimos de los primeros que se dejaba entrar al padre siempre que tuviera y se demostrara una PCR negativa, y ahí ya sí que tanto la dirección como la consejería en una segunda fase nos permitió hacer pruebas, pues todas las que precisamos, pero este aislamiento de los padres, padres ya mayores, muchas veces pues tratamientos de fertilización después de abortos, nos dan una idiosincrasia. Son padres mucho más demandantes, que consultan muchísimo más, y al haber alejado un poco a los abuelos, que muchas veces son los que tienen el sentido común y los que han visto más niños, sí que notamos pues que los mismos que están en urgencias dicen, si es que vienen por fiebre de 10 minutos, que esto antes era impensable, ¿no? Se valora más la salud, y también hay un porcentaje de la población que ha incrementado los autocuidados por el miedo al COVID, ha habido una extensión de tal. Sí que hay más valoración del sistema cántabro y del valor de las vacunas. Hemos visto que en Cantabria, a diferencia de otras comunidades, no han bajado las tasas de vacunación de las vacunas correspondientes. En otros sitios que ha habido un poquito de déficit para acceder a los programas de vacunación sí se ha observado. Nosotros en el estudio que estamos siguiendo creemos que sí que ha habido retrasos en algunas dosis, pero la cobertura ha sido buena, y lo que sí que ha habido es un aumento pandémico, como estábamos comentando, de la patología mental en los niños y adolescentes. Si pensamos en la época de la adolescencia, pues que es una época en la que la relación entre los pares es muy importante, los grupos, el salir, la pandilla, pues toda esta gente ha estado totalmente recluida en casa, ¿no? Solo se han comunicado a través pues, del WhatsApp y de todas estas cosas. Tenemos un grupo muy importante que se ha dedicado a hacer ejercicio a mansalva con las youtubers estas y hacer todo tipo de dietas, etcétera, etcétera, con lo cual se ha incrementado mucho los trastornos de la conducta alimentaria. Se ha adelantado la edad, antes veíamos niñas más mayores y ahora lo que vemos es que estas niñas son más jóvenes, y empezamos a tener también bastantes varones afectados, ¿no? Entonces, ese aislamiento que han tenido durante la pandemia ha sido luego también un choque cuando han vuelto a la vida normal. Y pues lo que decimos, ¿no? Si antes problemas de acoso o de insultos, o como lo queramos llamar, pues que en los colegios se han producido siempre, pero se circunscribían a tu clase, ahora se circunscribe a toda la comunidad, con lo cual cualquier cosa de estas se ha incrementado mucho, y hemos tenido muchos más intentos autolíticos pues con fármacos de uso diario, que antes ni sabíamos que te podías producir un intento autolítico. El hecho de que los padres también consuman muchas más benzodiazepinas y otro tipo de sustancias hace que estas hayamos tenido muchos más accidentes y, o sea, mucha más. Esto ha cambiado totalmente el panorama de la atención de salud mental de los niños, ¿no? Y tampoco se sabe qué actuar, ¿no? Porque pues ante la baja autoestima, ante esa excesiva, todas quieren ser youtuber, guapísimas, ya nadie quiere, o sea, hay un porcentaje muy pequeño de gente, de niñas, que cuando les preguntas qué quieren ser científicas o maestras. Ahora todas quieren ser o youtuber o cantantes o modelos. Claro, pues eso choca un poco con la vida real. Entonces nos hemos planteado otras líneas de investigación. Creemos que hay que hacer mucha más investigación epidemiológica, pero prospectiva. La salud del adulto viene determinada por las variables socioeconómicas de la familia ya antes de la concepción. La salud del niño va a depender de lo que ocurre con la madre en el momento de la concepción, las obesidades que vemos en la gestación, el consumo de psicofármacos que vemos en el embarazo que antes no lo veíamos. Todo lo que decimos de consumo de tabaco, de alcohol. Ahora ingresan niños porque la madre ha consumido marihuana y no tiene sensación, el niño te nace no tiene sensación de que ha hecho nada malo porque se ha normalizado el consumo, ¿no? Entonces, todo, o sea, para ver no solo el impacto de las enfermedades autoinmunitarias que están aumentando, de los procesos oncológicos y del desarrollo de la salud cardiovascular, tenemos que ir al momento de la gestación, ¿no? Tenemos que empezar a medir aspectos cualitativos porque seguimos dando sermones a los padres y dándoles la dieta y luego ves que la gente, si no incides un poco el aspecto cualitativo, pues no les llega.
cuando hacemos estudios de adherencia terapéutica, vemos que solo el 50% de los niños que tienen una receta crónica la cogen en la farmacia, luego ya veremos a ver los que lo toman, ¿eh? Con lo cual, damos medicación que se tira, que se malgasta, y los aspectos cualitativos para llegar el carácter de los padres pues influye mucho en estas cosas. Tenemos que evaluar los impactos según las patologías de las familias. Se legisla y se recomienda igual para todos y tenemos que ponernos un poco en los zapatos de la madre. Si la madre ha tenido 6 o 7 abortos previos y es una madre que ya está en el límite con 48 o 50 años, la salud del niño la va a vivir de distinta forma. Estas madres que han gestado, que están ya en el ocaso de la fertilidad, son las que tienen luego más problemas a la hora de la crianza, tienen más miedos, ¿no? Entonces tenemos que adecuar un poco a la variabilidad de los pacientes. Tenemos que evaluar el efecto en la salud mental y luego la tasa de natalidad, pues no sé, o sea, somos el país con menos natalidad del mundo, con los hijos más tardíos y bueno, pues no sé si solo por las pensiones, pero es que los niños se crían solos. Entonces, la pandemia también ha hecho que muchos padres pospongan la paternidad, ¿no? Y otras cosas. Entonces, esto también es una cosa para tal. Y sí que nos planteamos, cuando estuvimos recogiendo estos datos, que teníamos que seguir estudiando. Entonces, tenemos otro estudio también financiado por el Carlos III que busca ver este impacto de la pandemia en los estilos de vida de la infancia. Entonces, estamos evaluando lo que hemos visto, cómo pues, algunas familias que sí que sufrieron un deterioro socioeconómico, cómo ha incidido en la salud mental, ver si esta afectación del COVID en los primeros meses del embarazo va a hacer que tengan, ya lo estamos viendo, quiero decir, todos los virus que no han tenido los niños estos 3 años de confinamiento y de pandemia y de mascarilla, que la urgencia se vació, los niños no estaban yendo a las guarderías, en las casas usaba mascarilla, no se correlacionaban con nada. Ahora, cuando este año hemos salido todos a la calle, pues asistimos a las tasas de urgencias mayores desde hace no sé cuánto tiempo y a las tasas más altas de gripe A, de gripe B, de virus respiratorio sincitial, de virus enteropatógeno. Entonces, cómo estos cambios epidemiológicos de los virus van a afectar a la patología, sobre todo pues casos de diabetes, que sí que hemos tenido más. Es pronto para saber si esto es debido a esto, pero el último año pues ha aumentado un 0,3 el número de bus diabéticos y eso pues es una cosa objetiva, ¿no? Y luego también, pues cómo la pandemia ha modificado la alimentación, la actividad física y el sueño. Porque por una parte hay un grupo de edad, hay un grupo de población que se ha lanzado a hacer ejercicio, pues eso, como si no... Y por otra parte, otra gente, pues que estamos asistiendo a niños con unos... O sea, que ya ves que van a ser obesos mórbidos, con esteatosis hepáticas, con unas cifras grandísimas, o sea, una inactividad física muy grande, también con una alteración del sueño por la pantalla y, bueno, pues por otro tipo de cosas. Entonces, a estos niños que les estamos siguiendo, estamos siguiendo a la cohorte de los que seguimos inicialmente, de los que van naciendo, les estamos pesando, midiendo, haciendo esta exploración neurológica para ver si alcanzan a la misma edad que otros los hitos del desarrollo. Les estamos haciendo también hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, la inmunidad frente al SAR y estamos analizando los diagnósticos que están teniendo durante este periodo y la diferente utilización de los servicios sanitarios, ¿no? Como han utilizado la urgencia, también los otros, y el consumo de fármacos, ¿no? Porque sí que durante la pandemia ha disminuido mucho el uso de broncodilatadores y tratamiento de mantenimiento. Como saben ustedes, muchas de las crisis de asma se ven propiciadas por la infección vírica. Como los niños han estado aislados, pues hemos tenido menos crisis asmáticas y, sin embargo, ahora, una vez que hemos vuelto a salir todos a la calle, hemos tenido un incremento muy grande y esto se ve muy bien en el consumo de fármacos, ¿no? Este ha sido el equipo de investigación, ya vamos acabando, como pueden ver, la cátedra de preventiva, fundamentalmente mujeres, y luego microbiología, inmunología y el propio servicio de pediatría. Para nosotros ha sido un orgullo porque nos ha permitido conocer, estábamos ahí aislados en la residencia, conocer un poco todo. Hemos visto el valor de trabajar en equipo, hemos visto el valor de poner técnicas y cómo esta gente joven, que siempre decimos esas cosas de que no están motivados, de que no sé qué, hemos tenido gente que han sido voluntariosos, han puesto técnicas en marcha y la verdad que ha sido
una cosa gratificante, ¿no? Y un poco, pues, para concluir, tenemos que ver que el niño y la gestante tienen que estar protegidos de la propia sociedad, protegidos de los virus y protegidos de la patología mental que nos influye a todos, ¿no? Estas medidas de protección han de ser variables, hay que hacer investigación un poco translacional, cosas prácticas, porque yo creo que es muy importante el valor de las vacunas y, bueno, pues que el permiso maternal y paternal también tiene sus efectos en la salud, aunque fuéramos todos, y hay que reconocer, aunque fuéramos todos un poco incrédulos, ¿no?, inicialmente. Y un poco para concluir ya, que no quiero, me gustaría que pudiéramos tener un poco de debate, concluir que en el estudio que hicimos, en estas 1.167 mujeres, no podemos decir que hubo transmisión vertical de la gestante infectada al recién nacido. Las gestantes se autoprotegieron con tasas de incidencias menor que en otros grupos. Se adoptaron más medidas asistenciales que también tuvieron unos beneficios colaterales para la madre y el recién nacido. Y de hecho, el hecho de que haya menos visitas, que antes la planta de maternidad parecía una feria, los padres nos han pedido que sigamos teniendo una cierta restricción de visitas. Las vacunas se han demostrado seguras y eficaces durante la gestación y la lactancia, un grupo de edad que antes era imposible casi hacer ningún estudio porque en las gestantes pues, teníamos muy pocos consentimientos y el impacto del COVID a corto y medio plazo pues, todavía no está suficientemente evaluado. Y nada más.